El caso de Cristo. Una investigación de un periodista sobre la evidencia de Jesús. La investigación duró 2 años y entrevistó a 13 eruditos expertos académicos. Lee Strobel, periodista de la Universidad de Yale, Connecticut, Estados Unidos, editor de asuntos legales de Chicago Tribune, uno de los principales diarios de la ciudad de Chicago. Ateo en un comienzo de la investigación, luego pastor cristiano. Necesitaría mucha más fe para mantener mi ateísmo que para seguir a Jesús. El porqué de la investigación. Su esposa se convierte al cristianismo. Él, al ver su cambio, comienza a realizar la investigación. Quiso saber qué estaba generando esos cambios sutiles de carácter en su esposa Leslie, integridad y confianza personal. Lee Strobel no quería tener relación con el cristianismo. De hecho, con su investigación quiso demostrar las falsedades y errores. Comienza a realizar un estudio periodístico, laboral, sobre el caso de un joven acusado. Lee tiene ideas preconcebidas de que el joven es culpable y desde su punto de vista, todas las evidencias apuntan a que lo es. Sin embargo, al final encuentran evidencias que hacen que vuelva a replantearse todo y darse cuenta de que no estaba siendo objetivo. Esto lo lleva a dejar los prejuicios a un lado y adentrarse en investigar el caso de Jesús. Modo de análisis. Investigación judicial. Tal como se resuelven los casos en la actualidad en un tribunal, se presentan las evidencias a favor y en contra del acusado del delito. Esto es considerado desde la antigüedad la manera universal y correcta para resolver un caso. De ahí el nombre del libro, El caso de Cristo. Lee usó su experiencia como periodista para la recopilación de antecedentes en asuntos legales para evaluar las evidencias. Prueba ocular. ¿Cómo probar la resurrección? No se necesita probar el hecho o milagro, sino que lo único necesario es probar que gente vio a Jesús resucitado. Hay registro que habla de que 500 personas lo vieron sin incluir a sus discípulos. Queridos hermanos, quiero recordarles la buena noticia que les di. Ustedes la recibieron con gusto y confiaron en ella. Si continúan confiando firmemente en esa buena noticia, serán salvos. Pero si no, de nada les servirá haberla aceptado. Lo primero que les enseñé fue lo mismo que yo aprendí, que Cristo murió en lugar de nosotros, que éramos pecadores. Tal como lo enseña la Biblia, fue sepultado y después de 3 días Dios lo resucitó. Primero se le apareció a Pedro y después a los 12 apóstoles. Luego se les apareció a más de 500 de sus seguidores a la vez. Algunos de ellos todavía viven y otros ya murieron. Más tarde se apareció a Santiago y luego a otros apóstoles. Por último, se me apareció a mí, a pesar de que lo conocí mucho tiempo después que los otros apóstoles. Prueba documental. Veracidad de las copias. Los documentos antiguos fueron sometidos a pruebas para reconocer su integridad, los cuales resultaron ser verídicos. Esto es una práctica común para los que estudian literatura antigua. Estudio de las copias. Se realizan comparaciones entre las miles de copias y fragmentos de textos que van descubriendo. Así, se comprobó que los textos concordaban entre sí, con leves diferencias de transcripción que se generan al traducir a otro idioma. Sin embargo, la idea original y el mensaje es el mismo. En la siguiente imagen vemos
Biblia hebrea traducida en arameo, manuscrito del siglo XI. Se presenta el texto de Éxodo capítulo 12, versículo 25 al 31. Importante. ¿Por qué depender de las copias y no ir al manuscrito original de la Biblia? Ya no existe el manuscrito original de la Biblia, como también nunca se ha encontrado el manuscrito original de ninguna otra obra de la antigüedad, solo copias, lo cual es avalado por los expertos en literatura antigua, ya que siempre se trabaja a partir de las copias. ¿Cuántos manuscritos se han encontrado? Mientras más sea el número de copias manuscritas que se hallen, mejor. Si hay variaciones en el texto, más copias permiten hacer comparación y correlación. Hay más documentación histórica sobre Jesús que sobre cualquier otra religión en el mundo o cualquier otro acontecimiento histórico. Más de 5.000 escritos del Nuevo Testamento en griego. La evidencia a favor del Nuevo Testamento es ampliamente mayor a las obras de Platón, Homero y Aristóteles. 7 copias, las tetralogías de Platón. 10 copias, Guerra de las Galias de César. 20 copias, Historia de Roma de Livio. 643 copias, obra La Ilíada de Homero. 5.664 copias del Nuevo Testamento en griego original. 18.000 copias del Nuevo Testamento en latín, siríaco, etíope y armenio. En total, 24.000 copias manuscritas de porciones del Nuevo Testamento. No hay cuerpo de literatura antigua en el mundo que disfrute de tal riqueza de buen testimonio textual como el Nuevo Testamento. Academia Británica F. F. Bruce. En el siguiente gráfico vemos el número de manuscritos del Nuevo Testamento comparado con el de otras obras antiguas. Antes de continuar con el video, te extendemos la invitación para que apoyes a tu canal Automotus Pro, dándole me gusta a nuestros videos, interactuando en la caja de comentarios. Y si no estás suscrito, suscríbete. Dale clic a la campanita de notificaciones. Recuerda apoyarnos uniéndote a nuestro Patreon. Únete al grupo de Telegram y también nos puedes seguir en nuestras redes sociales cuyos enlaces se encuentran indicados en la descripción de este video. Antiguamente, los acontecimientos no eran escritos inmediatamente cuando sucedían, como lo es en la actualidad, que ocurre algo y a los minutos tenemos la noticia en nuestras redes sociales y medios de comunicación. Antiguamente, pasaban siglos para que algún historiador recopilara la información y escribiera el acontecimiento. ¿Cuán temprano son las copias de los manuscritos? El segundo punto es saber la fecha en que fueron copiados los manuscritos. Entre más tiempo haya transcurrido entre el original y las copias, mayor probabilidad de errores de los copistas al transcribir, omitir o añadir textos. Guerra de las Galias de César, 900 años entre original y copia. Obras de Virgilio, 300 años entre original y copia. El rango para la literatura antigua fluctúa entre los 300 y los 1500 años. Crucifixión, año 30 después de Cristo. 60 años después de Cristo, aproximadamente Marcos, escribe San Marcos. 62 años después de Cristo, aproximadamente Lucas, escribe Lucas y Hechos de los Apóstoles. Si se compara la primera documentación que habla de la resurrección de Jesús con algún otro relato histórico, esta es como una noticia de última hora. Papiro, P52, John Rylands, 125 después de Cristo.
Contiene versículos del Nuevo Testamento. Juan, 35 años después que Juan escribió el original. Papiro, P46, Chester Beatty, finales del siglo I. Contiene epístolas de Pablo escrito 20 años después de la muerte de Pablo. Papiro Magdalene, 50-70 después de Cristo. Contiene fragmentos del Evangelio de Marcos y Lucas. Estas copias fueron hechas por personas contemporáneas a Jesús. Probablemente lo vieron y lo conocieron, cosa que nunca ha ocurrido con otras copias dentro de la literatura antigua. En la siguiente imagen vemos Manuscrito Magdalene, usado con permiso del presidente y los regentes del Magdalene College, Oxford. Probablemente el manuscrito más antiguo que se conoce del Nuevo Testamento, un fragmento del capítulo 26 del Evangelio de Mateo, fechado por el papirólogo Dr. Carsten Tide por el año 60 después de Cristo. En el siguiente gráfico vemos el intervalo de tiempo entre los manuscritos originales y el de las copias más tempranas que se han encontrado del Nuevo Testamento, comparado con los intervalos de otras obras antiguas. ¿Con cuánta precisión fueron copiados los manuscritos? Errores de transcripción de las copias. Bruce Metzger, profesor de Idioma y Literatura del Nuevo Testamento de la Universidad de Princeton, publicó un análisis de comparación de manuscritos para ver la distorsión de los textos al haber sido copiados. La Ilíada, 764 líneas distorsionadas de 15.600 analizadas, 5%. Mahabharata, 20.600 líneas distorsionadas de 250.000, 10%. Nuevo Testamento, 40 líneas de 20.000 analizadas, 0.2%. Esto no afecta ningún hecho histórico, fe o práctica cristiana. En el siguiente gráfico vemos una comparación de la tasa de distorsión de los manuscritos debido a errores en el copiado. Prueba de la consistencia. La Biblia tiene contradicciones. Esta es una prueba que los escépticos frecuentemente acusan a los evangelios de fallar. ¿Acaso no es cierto que hay discrepancias entre los relatos de los evangelios y contradicciones? ¿Cómo confiar en ellos entonces? Respuesta: sí las hay, y eso justamente habla de su veracidad. Si los relatos de los evangelios hubieran sido idénticos entre sí, palabra por palabra, esto habría dado lugar a acusaciones de que los autores habrían conspirado entre ellos para coordinar sus historias. Fueran demasiado consecuentes, esto los invalida como testimonios de testigos independientes. La gente diría que solo hay un testimonio y que todos los demás están repitiendo como loros. Hay suficiente discrepancia como para demostrar que no pudo haber un previo acuerdo entre ellos, y al mismo tiempo hay tal concordancia substancial como para demostrar que todos eran narradores independientes del mismo acontecimiento. Veamos un caso de una aparente contradicción. En Mateo, dice que un centurión vino en persona a Jesús a pedirle que sanara a su siervo. Sin embargo, en Lucas, dice que el centurión envió a los ancianos a hacerlo. En la imagen, vemos lo siguiente. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y él, siendo un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar a Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Lucas, capítulo 7, versículo del 1 al 3.
versus entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: Yo iré y le sanaré. Mateo capítulo 8, versículo 5 al 7. Razonemos. Hoy en día podemos escuchar una noticia que dice: el presidente hoy anunció que, cuando en realidad el discurso lo escribió un escritor de discursos y lo leyó el secretario de prensa, y con un poco de suerte, quizás el presidente pudo haberle echado una mirada a alguna parte del discurso. Sin embargo, nadie acusa a esta transmisión de ser errónea. De manera similar, en el mundo antiguo se entendía perfectamente y se aceptaba que a menudo las acciones se les atribuían a cierta gente cuando en realidad ocurrieron por intermedio de subordinados o emisarios. En este caso, por medio de los ancianos del pueblo judío. Prueba corroborativa. ¿Hay alguna evidencia creíble a favor de Jesús fuera de sus biografías bíblicas? Referencias a Jesús de Josefo y Tácito. Escribieron la historia de Roma y de los judíos a finales del siglo I después de Cristo. Fuente histórica fuera de los documentos bíblicos. Existen cartas escritas por historiadores que hablan sobre la existencia del cristianismo. Habla de que los discípulos de Jesús fueron perseguidos y muertos por su creencia y por no negar que Jesús resucitó de los muertos y era Dios hecho carne. Entonces, si la resurrección, que es la base de la fe cristiana, fuera mentira, ¿habrían sido capaces de dar su propia vida por algo que saben que es falso? Es fácil decir una mentira, pero solo se puede morir por algo que es verdad. Flavio Josefo, historiador judío del siglo I, nació en el año 37 después de Cristo. Sus obras fueron escritas a fines del siglo. Sacerdote, fariseo, algo ególatra. Escribió su autobiografía y en ella relató la guerra judío-romana defendiendo a los romanos. Mantuvo un desprecio por los judíos. En la siguiente imagen vemos corroboración de Jesús fuera de los evangelios. Obra de Josefo. Antigüedades judías. Flavio relataba la historia del pueblo judío, 93 después de Cristo. En este escrito hace referencia a Santiago, el hermano de Jesús, y al propio Jesús. Incluye 2 referencias a Jesús en los libros 18 y 20 y una referencia a Juan el Bautista en el libro 18. Convocó a una reunión del Sanedrín y trajo ante él a un hombre llamado Santiago, el hermano de Jesús, llamado el Cristo, y a otro más. Los acusó de haber transgredido la ley y los entregó para ser apedreados. En las siguientes imágenes vemos copia de Antigüedades judías, 1200 después de Cristo. Corroboración de Jesús fuera de los evangelios. Obra de Josefo. Testimonium Flavianum con interpolaciones. Original más añadido. Texto del testimonio de Flavio en francés. Las obras de Josefo, edición de 1640. Se acuerda ampliamente por los historiadores que el texto es original con posteriores intervenciones cristianas. En aquel tiempo vivió Jesús, un hombre sabio. Si en verdad uno debe llamarlo hombre, por cuanto fue alguien que llevó a cabo obras sorprendentes y maestro de aquellos que aceptan la verdad con gusto. Ganó a muchos judíos y a muchos de los griegos.
era el Cristo. Cuando Pilato, luego de haber escuchado las acusaciones en su contra por parte de hombres en eminencia de entre nosotros, lo condenó a ser crucificado, aquellos que en principio lo habían amado no renunciaron a su afecto por él. Al tercer día, se apareció restaurado a la vida, por cuanto los profetas de Dios habían profetizado esta y muchas otras maravillas acerca de él. Y la tribu de cristianos, que de él toma su nombre, hasta el día de hoy no ha desaparecido. Texto intervenido posteriormente. Interpolaciones. Si bien el texto no declara que Jesús era el Cristo, es decir, el Salvador y el Hijo de Dios, cosa que difícilmente hará un historiador, sí da información clave acerca del cristianismo y pruebas de la existencia de Jesús. Se menciona que fue un líder martirizado de la Iglesia de Jerusalén y que era un maestro sabio que estableció un grupo amplio y duradero de seguidores a pesar del hecho de que fue crucificado bajo el gobierno de Pilato por instigación de algunos de los líderes judíos. Prueba arqueológica. Para determinar si un testigo es fiable en su testimonio, se pone a prueba su discurso y se analizan los detalles que relata. Si resulta falso o impreciso, su testimonio deja de ser confiable. Excavaciones en búsqueda de la verdad. La arqueología afirma el Nuevo Testamento en cuanto a los relatos históricos. ¿Son confiables los escritos de Lucas acerca del Nuevo Testamento? Esto es preciso. Lucas 3, 1. Y en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Tracónite, y Lisanias tetrarca de Abilinia. Los críticos e historiadores pensaban que Lucas no sabía lo que escribía porque Lisanias no fue tetrarca de Abilinia, sino un gobernador de Calcis. Entonces, no se podía confiar en sus relatos. Sin embargo, más tarde se encontró una inscripción del tiempo de Tiberio en donde se nombra a Lisanias como tetrarca. Resultó que habían dos autoridades de gobierno llamadas Lisanias. Estanque de Betesda. Juan, capítulo 5, versículo 2. Hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Como en la siguiente evidencia fotográfica vemos. Juan también relata acontecimientos acerca de Jesús. En Juan 5:2 habla del milagro de Jesús al sanar a un hombre enfermo en el estanque de Betesda. Menciona el detalle de que el estanque tenía 5 pórticos. Los historiadores decían que su relato era impreciso, ya que no se había encontrado el lugar. Sin embargo, más tarde se encontró el estanque con sus 5 pórticos, galerías y columnas, como relató Juan. También vemos en las siguientes evidencias fotográficas. Estanque de Siloé, Juan, capítulo 9, versículo 7. Censo del nacimiento de Jesús, Edicto 104 después de Cristo. El caso del censo en ocasión del nacimiento de Jesús se encontró un edicto en el 104 después de Cristo. Galló Vivio Máximo, prefecto de Egipto, dice: visto que el tiempo ha llegado para el censo, casa por casa, es necesario obligar a aquellos que por alguna causa están viviendo fuera de sus provincias a regresar a sus propios hogares, de manera que cumplan la orden regular del censo. Prueba médica. Entrevista al doctor Alexander Matherell. ¿Jesús sudó sangre en el Monte de los Olivos? ¿Exageración bíblica o ficción?
y estando en agonía, oraba con mucho fervor, y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. Lucas capítulo 22, versículo 44. Condición médica de alto nivel de estrés psicológico, llamada hematidrosis. La ansiedad severa provoca la secreción de químicos que rompen los vasos capilares de las glándulas sudoríparas. Flagelaciones romanas. 39 latigazos. Se usaba un látigo con tiras de cuero trenzado con bolas de metal y pedazos de hueso afilados. Cortaban la carne, desde la espalda hasta las piernas. Las flagelaciones provocaban ruptura de los músculos, venas y tendones, desmayo y o muerte, lo que originaba una conmoción hipovolémica, pérdida de una gran cantidad de sangre, lo que en consecuencia produce aceleración del corazón, baja de presión sanguínea. Los riñones dejan de producir orina y sensación de sed. Jesús se encontraba en esta condición crítica mientras llevaba la cruz al Calvario. La Biblia relata que Jesús se desploma y un romano le dice a Simón que lleve el madero de Jesús. Relata la Biblia que Jesús dice, «Tengo sed», y en ese momento le ofrecen vinagre. Después de esto, sabiendo Jesús que todo se había ya consumado para que se cumpliera la Escritura, dijo, «Tengo sed». Juan, capítulo 19, versículo 28. Crucifixión. Los clavos eran de 12 a 17 centímetros clavados en las muñecas. Estos atravesaban el nervio mediano y los nervios de los pies. Nervios cortados, estiramiento de los brazos, dolor intenso. Hombros dislocados. Cumpliéndose la profecía del Antiguo Testamento en el Salmo capítulo 22, 1450 a 300 a.C. He sido derramado como aguas, dislocados están todos mis huesos. Muerte lenta por asfixia. En la posición de crucifixión, el intentar exhalar y desplazar el cuerpo hacia arriba para respirar y luego bajar para botar el aire generaba desgarros musculares, bajando así el ritmo respiratorio. Esto genera una acidosis respiratoria. Se disuelve el dióxido de carbono de la sangre, lo cual vuelve ácida la sangre, llevándolo a tener un pulso irregular. Probablemente la muerte fue de un paro cardíaco. La conmoción hipovolémica posiblemente generó un ritmo cardíaco acelerado, contribuyendo al paro cardíaco, lo que produce acumulación de fluido en la membrana que rodea el corazón, llamada efusión pericárdica, al igual que alrededor de los pulmones, efusión pleural. El soldado romano incrusta una lanza en su costado para asegurarse de que estaba muerto. Probablemente atravesó su pulmón derecho y penetró su corazón. Al sacar la lanza sale fluido, la efusión pericárdica y efusión pleural. Tendría apariencia de un fluido claro como el agua y un gran volumen de sangre, como lo describe Juan, uno de los testigos oculares. Sin embargo, uno de los soldados atravesó con una lanza el costado de Jesús y enseguida salió sangre y agua. Juan, capítulo 19, versículo 34. Los soldados romanos quebraron los pies de los dos hombres que estaban junto a Jesús, pero no a él. Se cumple la profecía de Salmos, capítulo 34, versículo 20. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. ¿Jesús fingió su muerte? ¿La resurrección no fue real? Jesús no pudo haber sido bajado de la cruz con vida. Resulta ilógico pensar que sobrevivió, fingió su muerte, movió la piedra, en su estado, escapó de los guardias
y caminó distancias largas para encontrarse con sus discípulos. ¿Qué puede haber motivado a Jesús a entregarse para ser torturado de esa manera tan trágica y humillante? Una persona común no podría haberlo hecho. Jesús sabía lo que le esperaba, estuvo dispuesto porque era la única manera de redimirnos. Dr. Alexander Matherell.